Hoy es martes 10 de agosto del año 2021. Esta es la clase de termodinámica y mecánica estadística 1 que se imparte en la escuela, en el departamento de gravitación, altas energías y radiaciones de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Yo soy el profesor Alejandro Galo Roldán. El ejemplo que vamos a ver hoy es el gas de Boltzmann. Si ustedes recuerdan, vimos un sistema que estaba formado por dos niveles de ocupación, energía E1 y energía E2, y calculamos el número de microestados accesibles a ese sistema en términos de del número de ocupación de cada uno de los niveles, y luego calculamos a partir de ahí la entropía y la temperatura, la energía interna y también en los calores específicos. Esta es una generalización de este problema, de ese problema que mencioné, el gas de Boltzmann, ya que lo que vamos a tener ahora es no dos niveles de energía, sino que muchos niveles. O sea, puede haber diferentes niveles, cada uno con energía E sub J, J corriendo como 1, 2, etcétera. El estado microscópico de este sistema, o sea, de este gas de Boltzmann, es dado mediante la energía de cada una de las partículas. Entonces, cada partícula va a tener una energía dependiendo en qué nivel esté. El conjunto de números de ocupación le vamos a llamar NJ, siendo N1 el número de partículas con energía E1, N2 el número de partículas con energía E2, etcétera. Se recuerdan, antes solamente teníamos dos niveles de ocupación, por lo tanto solamente eran relevantes los números de ocupación N1 y N2. En este caso tenemos ese número de ocupación N1, N2. El conjunto NJ de todos esos números de ocupación y la energía total EJ las podemos escribir en términos de N, si tomamos en cuenta el número NJ, el conjunto de números NJ, o sea, N1, N2 hasta N sub N, la energía total E y el número total N de partículas la podemos escribir como omega de NJ y N, como N factorial y N1 factorial, N2 factorial, N3 factorial, dividiendo. Esto es el factor combinatorio, ¿ok? Para este arreglo en el cual tengo N sub J números de ocupación de un total de N partículas. Antes tenía solo dos, entonces solamente tenía N1 factorial y N2 factorial en el denominador. Como ahora tenemos nosotros un número pues indefinido de n's, no podemos hacer directamente lo que hicimos antes de sacar el logaritmo natural de omega y aplicarle la fórmula de Stirling directamente. No se puede hacer eso, pues no llegaríamos a ningún resultado por ese método. Entonces vamos a modificar un poquito el método y vamos a utilizar el famoso método de los multiplicadores de Lagrange, que va a aparecer bastante, sobre todo en el próximo curso. Entonces vamos a pasar eso, ¿verdad? Vamos a pasar a eso. Este problema tiene restricciones, es importante. Este es un problema con restricciones. Si ustedes recuerdan su curso de cálculo, el método de los multiplicadores de Lagrange era un método para optimizar funciones de varias variables que estaban sujetas a restricciones. Entonces nosotros tenemos aquí la restricción de que el número total de partículas es la suma de todas las NJ. Y además tenemos la restricción de que la energía es la suma de del número de ocupación de cada nivel por la energía correspondiente de cada nivel. Esta energía es la energía total. Entonces, la probabilidad de encontrar al sistema bajo estas condiciones es proporcional a omega. Entonces, se quiere decir que nosotros, para encontrar la situación de equilibrio, vamos a maximizar la función logaritmo natural de omega, como que era lo que hacíamos antes, pero ya no lo vamos a hacer
de la manera que hacíamos antes, tomando la derivada, sino que utilizaremos el método de los multiplicadores de Lagrange para definir la función de partición. Entonces, el método de los multiplicadores de Lagrange consiste en introducir dos parámetros que son en principio indeterminados, pero que luego se pueden determinar. Entonces, a esos parámetros aquí le llamamos lambda 1 y lambda 2. Observen que lo que estamos sumando aquí técnicamente es un 0, porque como n es igual a la suma de nj y e es igual a la suma de sobre j de j nj, realmente yo puedo hacer esto porque yo puedo usar este tecnicismo porque esto que estoy sumando es un 0. Ahora bien, a la hora de optimizar, yo tengo que optimizar respecto a lambda 1 y lambda 2, y entonces a la hora de optimizar respecto a lambda 1 y lambda 2, tenemos que la parcial respecto a nk, entonces yo voy a derivar acá, bueno, no voy a derivar respecto a lambda 1 y lambda 2, sino que si yo derivara respecto a lambda 1 y lambda 2, lo que obtendría serían las restricciones, o sea, obtendría estas dos, pero ese no es el caso, yo no quiero hacer eso ahorita, sino que quiero encontrar la derivada de f respecto a nk, ¿verdad? Donde nk es cualquier valor, 0, 1, 2, etcétera. Entonces, si vamos acá nosotros a la expresión, entonces f es el logaritmo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a la expresión. F es esto que está acá, omega es todo esto que está aquí. Entonces, acuérdense, cuando hago el logaritmo yo separo. Ese logaritmo es el logaritmo de n y el logaritmo de todos estos, ¿verdad? De todos esos que están ahí. Entonces, voy a derivar respecto a una de las e nada más. Entonces, esa derivada la voy a igualar a 0. Y esa derivada va a ser nada más el término que contiene nk, logaritmo de nk menos nk. Sí estamos usando la aproximación de Stirling, pero no estamos quedándonos así directamente, sino como no tenemos dos partículas, tenemos muchas partículas y varios niveles de ocupación. Entonces lo que tenemos es que estamos usando la fórmula de Stirling aquí, que ustedes pueden ver, yo ya eliminé los demás términos, o sea, cuando yo tenía acá, tenía realmente el comienzo, en la derivada tenía una suma, aquí en omega tenía una suma, porque esto es el logaritmo de n menos n logaritmo de n menos n, más n1 logaritmo de n1, más n menos n2, menos n1 logaritmo de n1, menos n1, menos n2 logaritmo, etcétera. Pero como a la hora de derivar solamente va, o sea, yo lo puedo poner como una suma cuando saco el logaritmo, pero a la hora de derivar solamente va a quedar el término correspondiente a nk, porque la derivada respecto a los demás n es 0. Entonces, a la hora de escribir en la suma, solamente me voy a quedar con el término nk, porque los demás son ceros. Entonces, esa derivada va a ser menos la parcial de n con respecto a nk, de nk logaritmo de nk menos nk, donde este signo menos viene por el hecho de que esos términos están en el denominador. Entonces, cuando derivo aquí respecto a lambda 1, perdón, cuando derivo respecto aquí a nk, entonces aquí queda, como aquí tenía lambda 1 por la suma, entonces solamente queda el término acá de la suma que es nk, igual aquí va a quedar nada más el término que es ek, nk, la derivada respecto a este es 0 porque es constante, y entonces esta derivada queda nada más el lambda 2 por ek, que es el término késimo de la suma. Y entonces todo eso es igual a 0. Y entonces, si derivamos el logaritmo respecto a nk, entonces eso es 1 sobre nk
por NK, eso da 1. Cuando derivo respecto, ahora como este es un producto, ¿verdad? Después derivo solamente respecto a NK, y esa derivada es logaritmo de NK, que es el que queda acá, y la derivada de este respecto a NK es menos 1. Entonces estos dos términos, menos 1 y más 1, se van a cancelar. Copio el lambda 1 y copio el menos 2 lambda 2 EK, y eso es igual a 0. Me paro aquí un momentito para que analicen, piensen, pregunten. Voy a continuar entonces. Aquí solo escribo esto simplificado ya, eliminando el menos 1 y el más 1 en este espacio que está aquí. Luego, entonces, yo voy a despejar el NK, tomando en cuenta este signo menos. Despejo el logaritmo y de ahí saco exponencial, ¿verdad? De ahí saco exponencial tomando en cuenta que esto está igualado a 0. O sea, paso al otro lado todo esto. Me quedo el logaritmo de NK de este lado, y entonces cuando saco exponencial, esto queda exponencial a la menos lambda 1 menos lambda 2 por EK. Utilizo las propiedades de los exponenciales, y entonces NK sería E a la menos lambda 1 por E a la menos lambda 2 por EJ. Aquí debe ser EK, ¿verdad? Porque es NK. Aquí debería de ser EK. No sé por qué pusimos ahí EJ. Debería ser EK. Ok, entonces... Sí, dígame. En la parte de, solo un poquito, quiero preguntarle algo sobre la derivada. Permítame. Es que me pareció que el signo menos desaparecía porque me pareció que lo multiplicaba, ¿eh? ¿Aquí dice usted? Sí, no sé si estoy haciéndolo bien, pero me pareció que desaparecía el signo menos. Cuando Sí, pasa el este siguiente signo paso. menos, dice usted. Sí, No, porque, este signo menos bueno, viene de yo lo acá, hice. mire. Cuando usted escribe el logaritmo de omega, le queda con la fórmula de Stirling, logaritmo de n, menos n, menos n1, logaritmo de n1, menos n1, y aquí sería más, porque la fórmula de Stirling pone un menos, ¿verdad? Como este está en el denominador, entonces aquí iría menos, o sea, pongámoslo mejor por el signo menos. O sea, la fórmula de Stirling lleva un signo menos aquí, ¿verdad? Lleva un signo de aquí menos, y este paréntesis va para los dos, porque están en el denominador. Menos, puntos suspensivos, menos NK, logaritmo natural, NK, ¿verdad? NK, logaritmo natural de NK. Bueno, yo me refería a la siguiente parte. Sí, pero es que esto tiene que ver, probablemente por eso es. Menos NK. Y aquí van puntos suspensivos, ¿verdad? Entonces ahora observe usted si va a tomar la derivada. Menos puntos suspensivos. Si va a tomar la derivada respecto a quién la va a tomar.
respecto a NK, todos estos son 0, solamente le queda este término que está aquí, y este signo menos que está viendo usted aquí, miren, este signo menos que está acá, es el que yo tomo cuando tomo la derivada. Por eso le queda aquí. Por eso le queda aquí este signo menos, mire. Ok, ¿hasta ahí está bien? Sí. Ok, Cuando derivo, es que me parece que cuando se estaba deriva, haciendo... entonces te va a derivar respecto a NK. Entonces cuando deriva la parcial respecto a NK, voy a ponerla en forma abreviada, es, entonces de esto, a ver lo que está en paréntesis es, la derivada del primero, que es 1 por el logaritmo de NK, menos 1 sobre NK, que es la derivada del logaritmo, ¿verdad? Por NK. Sí. Entonces, pero no se le olvide que tiene un signo menos afuera, aquí, ¿verdad? Después es que le queda menos logaritmo de NK más 1. El signo menos sigue estando aquí, ¿verdad? Aquí le queda la derivada de un signo menos porque la derivada de NK es menos 1. Aquí parece que hay un problema, ¿verdad? Con un signo. Vamos a ver, déjeme ver. Cuando yo derivo acá, es que este es más. ¿Verdad? Este más es el que da el más 1, NK entre NK, y este menos 1 es la derivada de este. Esto está bien, porque este es el logaritmo de NK, ¿verdad? Este que está acá este que está acá es más 1, porque es más, y este es menos 1. Porque aquí no he puesto el signo menos todavía, lo pongo aquí. Sí, entiendo. Ok, ahora sí, ¿verdad? Ok, ¿puedo continuar? ¿Listo? Sí. Vamos a ver, ok. De ahí lo que hago es un despeje. Dejémosle K aquí, es que aquí puede haber una confusión. Dejémosle K aquí, porque sigue siendo EKI. Cuando yo vengo, entonces, y yo recuerdo que la suma sobre NJ es N, y le pongo suma sobre J. Entonces, si yo quiero poner aquí, si yo quiero poner aquí, bueno, voy a hacer la suma sobre NJ. Entonces, la suma sobre NJ es N. Entonces, yo voy a tomar aquí ahora este NK que está acá, pero yo le puedo poner aquí NJ. Si le pongo NJ aquí, no importa. ¿Qué iría aquí si le pongo NJ? Iría lambda 1, aquí iría lambda 2 y aquí iría aquí, EJ. ¿De acuerdo? Entonces, este NK, yo puedo, me da lugar a que yo pueda poner NJ, porque el índice, cuando voy a sumar, el índice es mudo. Yo puedo poner, entonces, si escogí la J en vez de la K, ¿qué hubiera quedado? NJ igual a E a la menos lambda 1 por E a la menos lambda 2, pero iría aquí EJ, ¿verdad? Porque estoy copiando la fórmula, pero la fórmula es libre. Eso es para todo K, en particular para J. Entonces yo puedo poner que N, no NK, sino que NJ, le pongo J al índice y le pongo J al índice acá. ¿Ok? Entonces ya tengo esta expresión. Y ahora voy a escribir la suma sobre NJ, yo sé que es N. Y entonces la suma que es sobre NJ, ¿qué es? Es E a la menos lambda 1, que es constante, que no depende de J. Y entonces le pongo acá el E a la menos lambda de J que va aquí. ¿Me entendieron eso? Simplemente cambié de índice y me quedé con J. ¿Está claro eso que hice? Porque esta es una fórmula con cualquier índice. Si le pongo K aquí, le pongo K aquí. Si le pongo I aquí, le pongo I aquí.
Si le pongo xi aquí, le pongo xi aquí. Entonces solo escogí el índice J en los dos lados. Y esto es una expresión válida. Y entonces ahora yo sé que la restricción es que la suma sobre NJ es N. Y entonces en vez de poner la suma sobre NJ, escribo esta suma, que es E a la menos lambda 1 suma sobre J de E a la menos lambda 2 EJ. Entonces aquí, jóvenes, lo que hago es despejar E a la menos lambda 1. E a la menos lambda 1 entonces es N sobre la suma sobre J de E a la menos lambda 2 EJ. Entonces, ahora puedo regresar a EK. Si yo paso, si yo pongo entonces NK dentro de N, voy a escribir NK dentro de N ahora. ¿Qué es NK? Ese es E a la menos lambda 1, ¿verdad? Ahora voy a escribir la razón NK dentro de N. Vamos a ir acá. Pues NK lleva aquí K, es un K, ¿verdad? Entonces, esto sería NK. Entonces, NK sobre N hagámoslo acá aparte. Sería, copiemos NK. NK es E a la menos lambda 1 por E a la menos lambda 2 por EK. Entonces sería NK dentro de N. Sería E a la menos lambda E a la menos lambda 1 por E a la menos lambda 2 por EK. Eso es NK. ¿Y qué es N? N es, sacándolo de aquí, E a la menos lambda 1, es lambda 1, E a la menos lambda 1 por la suma sobre J de E a la menos lambda 2 por EJ. Ok, entonces el E a la menos lambda 1 se cancela y les queda la expresión que está acá para el número relativo de ocupación, NK. Ok, esta suma le pueden poner el índice que quieran, menos el K porque este está específico, ¿verdad? Pero este aquí pueden ponerle I, es como una integral valuada. Ustedes le pueden poner la variable que quieran, en vez de usar X ponen S, T, B, lo que quieran, con tal que mantengan los límites. Entonces la suma le pueden poner el índice que quieran. Al final de cuentas es todo un número. Entonces NK es esto. Que sería el número de ocupación relativo. Entonces, a esta función que está aquí en el denominador se le llama Z1. Van a ver ustedes por qué se le llama Z después. Es lo que se llama la función de partición. Z1 es suma sobre J de E a la menos lambda 2 EJ. Claramente aquí vemos, ¿verdad? Que lambda 2, dado de que el exponencial tiene que ser adimensional, lambda 2 debería ser alguna constante por la temperatura.
por, ¿verdad? Alguna constante con dimensión, con algunas dimensiones de energía sobre temperatura. Entonces, utilizando la expresión clásica para E, ¿verdad? Que ya nosotros sabemos, esto lo vamos a usar para ver qué es lambda 2, donde la energía es 3 medios de NK de Boltzmann por T. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? Sabemos que N es la suma sobre K de NK EK. Ok. Eso es la energía total. Y la energía total, bueno, es 3 medios de NK de Boltzmann por T, por este lado. Pero aquí nosotros podemos escribir entonces esta suma sobre K de NK EK. Utilizando esta expresión que tenemos aquí. NK es N por la exponencial de E a la menos lambda 12K sobre Z1, que es la suma sobre J de E a la menos lambda 2 EJ. Entonces, escribimos, solo que aquí dejamos la suma, la N sale para afuera, y me queda esta expresión que está aquí. Fíjense bien, esta expresión que está aquí. Y esto es 3 medios de NKT, porque pues nosotros sabemos ya de que esa es una expresión clásica para la energía. No importa mucho la cantidad que está acá, pero bueno, porque esto es válido para un gas ideal, un atómico, pero ya sabemos que dimensionalmente es la expresión para una energía. Entonces, miren, aquí tenemos esta expresión. Esta es Z1. Si ustedes vienen y toman Z1 como todo esto y derivan respecto a lambda 2, bueno, entonces la derivada, si le llaman Z1 a esto y lo derivan respecto a lambda 2, va a bajar acá un EJ nada más, porque es la derivada de cada término. Entonces va a quedar aquí, esta es Z1. Si sacan el logaritmo de Z1 y van a sacar la derivada parcial del logaritmo de Z1, entonces lo que me va a quedar es nada más acá. Z1 es toda la suma. Entonces sería la derivada del logaritmo de todo esto, que es 1 sobre el argumento, que sería este, por la derivada del argumento. Entonces, cuando derivan el argumento, que es Z1, lo que les va a quedar aquí es un EJ que sale y les queda la suma sobre J. Pero la suma sobre J la pueden poner igual a la suma sobre K. Entonces, realmente esto que está aquí escrito, todo esto que está escrito acá es menos la parcial con respecto a lambda 2 del logaritmo natural de Z1, donde Z1 es toda esta expresión que está acá. ¿Okay? El menos sale porque cuando derivan aquí por la regla de la cadena y derivan acá el logaritmo natural de todo esto, entonces al derivar el logaritmo, es decir, solamente está introducido en una exponencial, entonces sale el lambda 2 acá y aparece el signo menos acá porque aparece el menos EK, lo cual le da la expresión que está aquí. Es la misma. Entonces, esto que está aquí, que es N, o sea, suma sobre K de NK de K que es N, todo esto es 3 medios de NKT, pero esto mismo es, ¿verdad? Esto mismo es menos parcial del logaritmo natural respecto a lambda 2 del logaritmo natural de Z1, porque las N se cancelan acá, y eso es 3 medios de K de Boltzmann por T. A esa expresión le vamos a llamar beta. A esa expresión que está aquí. Dejémosla ahí. Y ahora nosotros, ¿cómo calculamos logaritmo natural? ¿Cómo calculamos Z1? Bueno, vamos a suponer que tenemos un límite continuo, donde la energía es un gas de Boltzmann, no tiene potencial. Las energías son todas cinéticas. Y entonces yo puedo escribir la suma esta
en el límite clásico esta suma que está acá como una integral, en vez de hacerlo como una suma. Entonces sería una integral sobre todas las velocidades, ¿verdad? Donde entonces la energía es un medio de mv cuadrado, pero la velocidad puede tomar valores continuos, cualquier valor. Entonces, en lugar de hacer la suma, hago una integral y sustituyo esa expresión para Z1 como una integral. Esta integral que está aquí sobre todas las velocidades, ustedes pueden poner aquí dbx, dby, dbz, y pueden poner aquí bx al cuadrado más by cuadrado más bz cuadrado, separar las integrales y van al apéndice. Y van a encontrar que esa integral da exactamente 2pi entre lambda 2 por m elevado a la 3 medios. Voy a parar un momentito aquí para continuar y que ustedes puedan hacer preguntas y continuar con el desarrollo. Ya me falta poco. Vamos acá entonces un momentito a dejar de compartir. Voy a retirarme y voy a volver a entrar.